¿Cómo estamos, querida iglesia? Hermanos, vamos a la palabra del Señor. Bueno, voy a continuar un tema que hablamos acerca un poco, algunos signos de que tiene una verdadera iglesia de Dios, en donde podemos distinguir la verdadera versus la falsa. Así como podemos distinguir la falsa iglesia, podemos distinguir un falso cristiano. Aquel que se dice cristiano y no lo es. Y aquellos que sí lo son también, a la luz de la palabra del Señor. Porque hoy en día muchos de nosotros vemos en redes sociales o conocemos iglesias y decimos, ¿qué es lo que distingue una verdadera iglesia? ¿Cuáles son las marcas que debe tener un verdadero cristiano o una verdadera cristiana? ¿Verdad? Porque si no distinguimos estos aspectos de cada uno de nosotros, que somos los que conformamos la iglesia de Dios, no vamos a poder distinguir de lo uno y de lo otro, porque de esto también viene la enseñanza. Somos enseñados y debemos, a la luz de la palabra, ver algunos atributos o algunos evidencias quién es un verdadero cristiano y quién no lo es. Porque simplemente algunos pueden practicar una religión externa, algunos pueden practicar una religión vacía de significado o simplemente un mero formalismo, como asistir a reuniones dominicales. Porque a lo largo de los años, y no solamente en esta época, a lo largo de los años ha existido muchos hombres y muchas mujeres que vivieron y murieron también, y ellos estaban convencidos de pertenecer al pueblo de Cristo cuando no lo eran, cuando solamente se habían aferrado a una tradición humana, cuando muchos de estos antepasados se unieron a sacramentos, a rituales, a tradiciones del momento, a buenas obras, o muchos también a la membresía visible de una institución humana. Pero la palabra, hermanos, con respecto a esto es clara. No todo el que dice ser parte del pueblo de Dios lo es. Y no todos aquellos que se llaman cristianos han sido transformados genuinamente por Cristo. Y esto no, como les decía, esto no solamente ocurre hoy. Ocurrió al inicio de la iglesia. En el primer siglo ya habían voces en aquella época en donde estaba creciendo esta iglesia. Se estaba formando, se estaba desarrollando, estaba creciendo la iglesia. Pero habían algunos que en ese tiempo perturbaban a las iglesias locales diciendo que Cristo no era suficiente, enseñando que la cruz de Cristo no era suficiente. Aquellos querían añadir la circuncisión, aquellos querían añadir los ritos, aquellos querían añadir a la cruz de Cristo tradiciones humanas, aquellos querían añadir, hermanos, los ritos mosaicos, querían añadir las obras de la ley. ¿Y quiénes eran estas personas? Los judaizantes querían añadir a la cruz de Cristo la circuncisión. ¿Quiénes eran los judaizantes? Hombres religiosos que aparentaban piedad, aparentaban una moralidad externa. Usted los veía y, como podemos decir coloquialmente, pasaban piola. Aparentemente, a los ojos de todos, eran verdaderos cristianos, pero tenían una moralidad externa solamente. Aquellos aparentaban piedad, pero proclamaban un evangelio que estaba adulterado. Como nos enseñaba nuestro pastor también, no se debe añadir nada a Cristo, ni ritos, ni tradiciones, ni fórmulas. Nada se puede añadir a la obra de Cristo. Absolutamente nada, hermano. Y esto era justamente lo que querían decir estos falsos maestros en el primer siglo y lo que muchos quieren hacer hoy en día también. Pero nosotros, la iglesia de Dios, con voz fuerte y clara debemos decir: Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para nuestras vidas. No necesitamos añadir nada, nada a la cruz de Cristo, ni un rito, ni una tradición, nada que la cultura nos quiera imponer, nada que la sociedad nos quiera imponer hoy en día, porque Cristo es el todo para nuestras vidas. ¿Qué distingue una iglesia verdadera? Es la devoción, y este fue el primer punto que tratamos esa vez. La devoción a Dios por medio del Espíritu Santo.
Debemos considerar, querida iglesia, que todos nosotros somos adoradores por naturaleza, pero no toda adoración es aceptable ante los ojos de Dios. Hay una devoción que está impulsada por la cultura. Hay una devoción que está impulsada por la tradición. Hay una devoción que está impulsada por el temor. Una devoción que está impulsada por la culpa. Hay una devoción, hermano, que está en la búsqueda de experiencias místicas. Hay una devoción que está impulsada por la necesidad de ser aceptados en nuestra sociedad. Pero todo esto es vacío delante de Dios. Solo el Espíritu de Dios puede producir una adoración que le agrade. Puede producir una devoción. Solo el Espíritu de Dios puede producir una alabanza que agrade a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo se demuestra nuestra devoción delante de Dios? Queridos hermanos y hermanas, jóvenes, nuestra devoción se demuestra por el grado de obediencia que tenemos delante de Dios. ¿A través de qué? A través de su palabra. Puede decir, yo soy un cristiano que cumplo, como decían todas estas personas, estos falsos maestros. Pero si yo hago esto otro, yo voy, yo vengo, yo hago, yo digo, todo. Pero cuánta obediencia hay en nuestras vidas. Porque nuestra devoción a Dios se demuestra por el grado de obediencia. No es así por cuántas reuniones asisto. Cuán obediente estamos siendo a la palabra de Dios. También se demuestra por el temor reverente al tener dominio propio, hermanos. ¿Qué es el dominio propio? Saber decir que no a todo aquello que nos separa de Dios, a todo aquello que nos aparta de Dios, decir que no a todo aquello que ofende a Dios. La clave está en una transformación interna. Para que haya una devoción verdadera, debe existir una transformación genuina de nuestro corazón. Hermanos, debe existir una transformación interna, genuina en nuestro corazón. Y esto nos enseña que la devoción no es un asunto de labios, no es un asunto de música, no es un asunto que se mide por el nivel de luces o del espectáculo que pueda haber en un escenario. La verdadera adoración comienza con un corazón transformado por el Espíritu Santo. No se trata, como decía, de asistir a un programa dominical. Se trata de mantener un altar encendido en nuestro corazón, una devoción constante en nuestras vidas. No se mide por el ambiente. Hay muchos que dicen, para tener una verdadera adoración debemos generar una atmósfera. Debemos generar el ambiente para que esto ocurra. Debemos apagar las luces, poner una luz central y tienen toda una teoría para que exista la verdadera adoración, lo cual es falso. Porque la verdadera adoración es cuando existe un corazón genuinamente transformado por el Espíritu del Señor. Lo que marca, lo que traza la línea de un verdadero cristiano y uno falso es la verdadera devoción hacia Dios. Voy a poner el ejemplo que di esa vez, porque hoy en día vemos la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un sacerdocio humano, tiene altares visibles, tienen imágenes, la Iglesia Católica tiene inciensos, hacen un sinfín de rituales, pero no tiene vida. Está espiritualmente muerta. Vemos otras religiones, por ejemplo el Islam, recita oraciones 5 veces al día, hermano. Hermanos, 5 veces al día. ¿Podemos decir que ellos tienen una verdadera devoción a Dios? Falso, hermanos. Mire, hermanos, y lo hacen, recitan estas oraciones 5 veces al día mirando a la Meca. Tienen ritos como el Ramadán, hacen peregrinaciones, pero sin comunión con Dios. El judaísmo hasta el día de hoy, hermanos, conserva el calendario, conserva las fiestas, conserva el Sabbat, las tradiciones, oran 3 veces al día. Hermanos, es más, hasta el día de hoy tienen vigente el rito del Brit Milá, que es la circuncisión. Hasta el día de hoy lo tienen vigente. Pero ¿saben qué? Niegan al Mesías, sin vida. Pueden hacer todo, lleno de tradiciones, lleno de ritos, pero al negar al Mesías están sin vida, espiritualmente hablando. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto?
que cualquier iglesia puede tener religión. Cualquier iglesia puede tener religión, pero solo la iglesia de Dios tiene devoción. Solo la iglesia de Dios tiene vida a través del Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios el que mora en cada uno de nosotros, el que puede generar una transformación genuina en nuestro corazón, lo cual nos puede llevar a la verdadera adoración con una verdadera devoción delante de Dios. Solo la iglesia del Dios viviente podemos tener vida a través del Espíritu Santo. La pregunta que podemos hacernos: ¿cómo está nuestra devoción delante de Dios? ¿Cómo está tu devoción, mi devoción delante de Dios? ¿Se demuestra con el grado de obediencia que el Señor demanda? ¿Estamos realmente siendo obedientes a la palabra de Dios? ¿Estamos teniendo un temor reverente ante Dios? ¿O vivimos de acuerdo a nuestros parámetros? Este era el primer punto que estudiamos esa vez: la devoción a Dios por medio del Espíritu Santo. Y la segunda marca de una iglesia verdadera es la delicia en Cristo. La delicia en Cristo. Ese es el segundo punto. Y la devoción en el Espíritu nos conecta con la delicia en Cristo. Estos son dos aspectos de una misma realidad espiritual. El Espíritu no exalta al hombre. El Espíritu exalta a Dios, a Cristo específicamente. Y vamos a ver Filipenses capítulo 3, verso 3. Acá está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses. Y en este texto nos dice: porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia, ¿cierto? Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Acá enseña Pablo que cuando el corazón de una persona ha sido regenerado por el Espíritu, su alma no solo se vuelve reverente delante de Dios, sino que además está profundamente satisfecha en la persona de Cristo. Cuando realmente el Señor ha hecho una transformación en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu, nos volvemos de una forma reverente delante de Él, pero además nos encontramos satisfechos en la persona de Cristo. Donde hay verdadera adoración, encontramos también gozo. ¿Gozo en quién? En la persona de Cristo. El que realmente adora, que ha nacido de nuevo, se gloría en la persona de Cristo y en nadie más. Acá el verbo que Pablo utiliza en Filipenses 3, verso 3, es clave para entender lo que él está diciendo, porque acá él nos habla del verbo gloriarse. ¿Qué significa el verbo gloriarse? Cuando vamos a estudiarlo en el idioma original, que es el griego, habla literalmente de jactarse. Nos habla de alardear de algo, pero no en el sentido orgulloso y vacío del mundo, hermanos. No estamos hablando de este tipo de jactancia, no está hablando de este tipo de alardear de algo cuando utiliza el verbo gloriarse, sino que lo hace en el sentido de exaltar con gozo santo, con confianza plena a alguien que es supremamente valioso, no es algo vacío. Ahora, esta palabra que utiliza el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento sale 37 veces, de las cuales 35 la utiliza Pablo, cuando habla él gloriarse. Era un verbo, yo creo, un término que él lo tenía interiorizado y lo utilizaba con frecuencia para dar a conocer cuando quería exponer el gloriarse en la persona de Cristo. ¿Y por qué pensábamos en que Pablo utilizaría la palabra jactarse, la palabra alardear de algo, la palabra gloriarse? Hermanos, porque el Evangelio destruye, aniquila todo orgullo humano. El verdadero Evangelio de Cristo destruye nuestro orgullo. El Evangelio de Cristo
destruye toda jactancia del ser humano y traslada esa gloria al único que se la merece, que es Cristo. Habló también el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 verso 14, y ahí dice en el texto: lejos esté de mí gloriarme, sino en la persona de Cristo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en quién. ¿Quién es el que se merece toda la gloria? En Cristo. ¿De qué se puede jactar un cristiano? De la persona de Cristo y en nadie más, hermanos. Pero también usó esta frase, como le decía, si la usó el apóstol Pablo 35 veces, acá también en la carta a los Filipenses también vamos a ver algunos ejemplos en donde él utiliza este mismo término. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, verso 26. Acá Pablo le dice a la iglesia de Filipos, dice que él anhela visitarlos para que abunde vuestra gloria de mí. ¿En quién? En Cristo Jesús. Él habla de gloriarse en Cristo Jesús. También utiliza este término en el capítulo 2 de Filipenses, verso 16. Asidos de la palabra de la vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí mismo utiliza pueda gloriarme en Cristo. Hermanos, la palabra gloria está inseparablemente y está ligada ¿a quién? A Cristo. Todas las veces que el apóstol Pablo utiliza la palabra, el verbo gloriarse, inmediatamente va a gloriarme en Cristo. Él no habla el gloriarse en la persona de Él. No habla en que yo me quiero exaltar, yo me quiero jactar, yo quiero alardear de algo. En ningún momento. Todos los textos que vemos cuando Pablo utiliza el verbo gloriarse, finaliza es en la persona de Cristo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la persona de Cristo. Y aquí en Filipenses 3, verso 3 dice, y nos gloriamos en Cristo también. O sea, esto nos lleva a una conclusión inevitable. Toda gloria fuera de Cristo es falsa. Así como toda devoción sin el Espíritu también es falsa. No sirve, es puro engaño. Hermano, no podemos tener una devoción sin el Espíritu Santo. Si no, nos volvemos religiosos, muertos espiritualmente hablando. No puede existir una devoción si no está el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Asimismo, no nos podemos gloriar en la persona de Cristo si el Espíritu Santo no está en nosotros. Si queremos gloriarnos nosotros, estamos equivocados, porque toda gloria fuera de Cristo es falsa. Estamos muertos espiritualmente. Amén. Y aquí el apóstol Pablo hace un contraste con los judaizantes. Hace un contraste evidente. Mire, y está marcado, porque ¿qué hacían estas personas? ¿Qué hacían estos falsos maestros? Ellos se jactaban de su linaje, ellos se jactaban de su nacionalidad, ellos se jactaban de que estaban circuncidados, ellos se jactaban de su justicia legalista. Y si vemos en todos esos términos que la gloria estaba y el foco estaba puesto en ellos mismos, la confianza estaba puesto en ellos mismos, hablando de los judaizantes. ¿Qué decían ellos además? Yo soy judío, yo soy israelita, yo estoy circuncidado. Todo estaba enfocado en el yo, en el gloriarse en ellos mismos. Pero Pablo aquí responde con fuerza y dice, nosotros, la iglesia de Dios, en contraste con ellos, nos gloriamos no en nosotros, sino en Cristo Jesús. Pablo estaba diciendo, nuestra delicia no está en nosotros, sino en Cristo Jesús. Nuestra delicia está en lo que Él ha hecho por nosotros. Y aquí no se trata de una mera afirmación doctrinal o simplemente decir, yo creo en Cristo, yo recibí a Cristo. No recito una fórmula vacía, sino que tiene mucho más significado que esto. Porque hermanos, el corazón que ha sido cambiado, un corazón que ha sido regenerado por la gracia de Dios, no puede excluir a Cristo de su vida. Todos aquellos que Dios ha salido a nuestro encuentro, no podemos dejar a Cristo de lado, no lo podemos excluir de nada. Ese es el punto.
Hermanos, una persona, un corazón que realmente ha sido convertido genuinamente, una persona que ha tenido un encuentro con el Señor, una persona que está en el proceso de la regeneración constante, piensa de Cristo, habla de Cristo, se goza de Cristo, se jacta de la gracia soberana de Cristo, se rinde al señorío de Cristo cada día. Cristo es el centro del cristiano. Cristo debe ser nuestro tesoro supremo. Cristo debe ser el todo y en todo de nuestras vidas. Pero todo esto ocurre cuando hay vida rendida delante de Dios. Una vida en donde Cristo está transformando nuestra manera de vivir. Cuando Cristo está trabajando en nuestra mente, cuando Cristo está trabajando en nuestro corazón. Necesitamos tener verdadera devoción delante del Señor, pero también debemos gozarnos y gloriarnos solamente en la persona de Cristo y en nadie más. En nuestro corazón no puede haber espacio para más, hermano. No podemos estar levantando ídolos. El predicador Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente: muchas personas creen en una causa u otra y están dispuestos a dar su apoyo en general y se apasionan por esa causa, se muestran celosos por esa causa. Y podemos ver muchos ejemplos hoy en día, por ejemplo en los deportes, el fútbol. Vemos gente apasionada, vemos gente que lo da todo por esa causa, están dispuestos a cualquier cosa. Cuando pensaba en esto, tenía un conocido en mi juventud, cuando era 18 años. Nos gustaba ir al estadio y decíamos, ¿cómo lo vamos a hacer porque juega el Colo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Usted vio esa banderita en el suelo? Ese era uno de mis amigos. Yo voy a hacer todo por ir a ver al Colo. No le alcanzaba la plata, pedía, tío me lleva, pero él llegaba al estadio. Él conseguía la plata, se ponía a vender cosas. Si le faltaba plata, tiraba la banderita para que le dieran monedas para reunir. Y esto es lo que está expresando este predicador. Hay muchas personas que se apasionan por una causa, muchas personas que lo darían todo, muchas personas que darían hasta la última gota de sudor por la causa. Y lo podemos ver esto, por ejemplo, le menciono el deporte. Están dispuestos a todo. Estas personas están orgullosas de esta causa, se glorían de esta causa. Vaya a decirle a un colocolino o al de la U, al de cualquiera. Vayan a tocarle su Colo-Colo, vayan a tocarle su Universidad de Chile, ¿cierto? Hay gente apasionada por esto, se glorían por todo, están orgullosos de esto. Y esta misma palabra dice este predicador en la que utiliza Pablo aquí en Filipenses 3, para ver la iglesia verdadera. Dice, Cristo debe ser la canción del alma, Cristo debe ser el orgullo santo del creyente, Cristo es el todo. La cruz a nosotros no nos avergüenza, al contrario, la cruz nos consume, nos sostiene, la cruz nos corona. Pueden arrebatarnos todo, pero jamás nos van a arrebatar a Cristo. Nos puede faltar todo, pero nunca nos va a faltar Cristo en nuestras vidas. Cristo, por Él y para Él y siempre debe ser nuestra gloria eterna para el cristiano. Cristo debe ser nuestra gloria eterna para nosotros los cristianos. Y acá también una de las mejores maneras de ilustrar lo que significa gloriarse en la persona de Cristo es que volvamos también al Antiguo Testamento. Vamos a ver un texto. Busquemos Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24. Vimos que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo frecuentemente utilizaba este verbo que es gloriarse en algo. Pero también en el Antiguo Testamento, aquí justamente en Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24, vamos a ver este mismo término, este mismo concepto, como lo expresaba el apóstol Pablo. Dice lo siguiente: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El apóstol Pablo estaba diciendo,
lejos esté de mí gloriarme, sino en la persona de Cristo. Gloriémonos hasta el día de Cristo. Y acá vemos en Jeremías capítulo 9, en donde aquí mismo Dios es el que define realmente lo que vale la pena jactarse. Dios es el que está hablando, y la palabra hebrea que acá se utiliza para alabar transmite la misma idea que usa el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 3. Gloria que no busca reconocimiento personal, sino que nace del alma que está cautivada por Dios. Este es el mismo tema, el mismo término cuando utiliza alabe el sabio en su sabiduría. Ni el rico se alabe en su riqueza. Dice más, alábese en esto el que se hubiere de alabar. El término alabar es el mismo término que se utiliza en el Nuevo Testamento en gloriarse. Hacemos una conexión y vuelvo a decir que esta gloria en la que se habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento habla de una gloria que no busca un reconocimiento personal. Y Dios dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Qué significa que un hombre o una mujer se gloríe en su sabiduría? Bueno, ese hombre o esa mujer que se alaba en su sabiduría es aquella persona que sabe que es bueno en lo que hace y lo sabe. Ese hombre es que está siempre intentando mostrar a los demás que es inteligente. Siempre quiere tener la última palabra en toda discusión. Es aquella persona que busca su identidad en el intelecto. Encuentra su identidad en el razonamiento. Es aquella persona que se encuentra y se siente orgulloso con el conocimiento que tiene. Y si a esa persona alguien lo supera, esa persona se siente humillada. Pero si él logra brillar con su intelecto, se siente invencible. Esa persona es el que se gloría en la sabiduría, aquella persona que se gloría en su inteligencia. Cuando habla acá el término, no se alabe el sabio en su sabiduría. Aquella persona que quiere demostrar que él es bueno en lo que hace, que él sabe, que él tiene siempre la última palabra en toda discusión. Pero también sigue el texto y dice, ni tampoco se alabe en su valentía el valiente. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo podemos describir a alguien que se siente valiente, que se alaba en su valentía? Es aquella persona que se ve a sí mismo como una persona fuerte, como una persona resiliente. Es aquella persona que es capaz de hacer todo. Es aquella persona que nunca se rinde. Aquella persona que dice, yo nunca voy a tirar la toalla, porque él puede con todo. Aquel que se alaba en su valentía es una persona que se enorgullece de no necesitar la ayuda de nadie. Yo puedo con todo. Yo tengo las fuerzas. Yo tengo la valentía para enfrentar esto. No necesito ayuda de nadie. Yo voy a resolver todo porque yo puedo hacer esto. Es aquella persona que se alaba en su valentía. Aquella persona que se jacta de sus logros, que se jacta de su temple, de su capacidad de aguantar la presión, de salir adelante. Aquella persona que se alaba en su valentía es el que nunca va a admitir debilidad frente a nadie, porque su valor está en que él mostrará a todos los demás cuán fuerte es él o ella, y vive para demostrar lo valiente que es. Entonces su gloria está en sus fuerzas. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía. ¿Y qué dice del rico? Ni se alabe el rico en sus riquezas. ¿Qué significa jactarse o alabarse de las riquezas? Significa que una persona tiene la mente atrapada en el dinero. Una persona que tiene su mente atrapada en sus cuentas, en sus inversiones. Y esa persona se define por lo que posee. Imagínese esa persona si lo pierde todo. Si lo pierde todo, no sabe quién es. Pero si lo conserva todo, se siente invulnerable porque tiene dinero. Y por supuesto es la persona que aprovecha cada oportunidad para hablar de sus logros financieros. Podemos estar todos hablando de fútbol, pero él dice que hizo la inversión del año. Podemos estar todos hablando de una película,
pero él de una u otra manera mete el tema de sus inversiones. Es una persona que su mente y su corazón está atrapada por el dinero. Su gloria son sus recursos. Si lo pierde, frustración, se va abajo. Pero si mantiene sus ingresos, invulnerable. No se alabe el rico en sus riquezas. Dice Dios, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de su palabra, ¿cierto? Pero también podemos conocer a Dios por medio de la persona de Cristo. Juan capítulo 14, verso 9, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta es una de las formas que tenemos de conocer a Dios. Por eso es que Pablo acá en Filipenses 3, verso 3, afirma que el objeto de nuestra gloria es Jesús. El objeto de nuestra gloria es Cristo. Él debe ser el todo para el cristiano. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin. En Cristo nosotros estamos completos. En Cristo. No hay nada que nuestro corazón necesite en este tiempo o en la eternidad que no esté en la persona de Cristo. Usted y yo no necesitamos nada, nada más que Cristo. Hermano, necesitamos perdón, ahí está. Necesitamos reconciliarnos con Dios, Cristo está ahí como mediador. Necesitamos una nueva vida, una nueva naturaleza. ¿De dónde la recibimos? En Cristo. Necesitamos fuerzas. Cristo envió al Espíritu Santo para que pueda fortalecernos. Necesitamos un abogado delante del Padre. Ahí está sentado Cristo a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Podemos temer a la muerte ante el hecho que un día vamos a tener que comparecer frente al juez 3 veces santo en el día final. Hermano, tenemos garantía tú y yo, si hemos nacido de nuevo, que en ese día usted y yo vamos a estar vestidos con la justicia de Cristo. Él nos va a presentar sin mancha delante de su Padre. Cristo nos va a presentar sin mancha delante de Dios. Tenemos abogado con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Intercede por nosotros. Envió al Espíritu Santo para fortalecernos, para consolarnos. No necesitamos nada fuera de Cristo. ¿Qué más necesitamos? Cristo lo es todo. Cristo es la sabiduría. Cristo es la justificación, es la santificación. Cristo es redención. Hermanos, y Pablo halló todo esto y muchas otras cosas más, ¿en quién? En la persona de Cristo. El apóstol Pablo dijo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la persona de Cristo, porque él estaba satisfecho en la persona de Cristo. No tenía que buscar nada más. ¿Y qué hay de usted y de mí? ¿Nos jactamos de Cristo? ¿Nos gloriamos de Él? ¿Está Cristo en el centro de nuestras vidas? ¿Está Cristo en el trono de nuestro corazón? ¿O son las finanzas? ¿O es el poder? ¿O es la sabiduría? ¿O son las riquezas? Recordemos que todas esas cosas pasajeras solamente van a controlar nuestra vida y nos van a alejar del propósito que Cristo ha dejado. Hermanos, no hay gloria más alta que conocer a Cristo. No hay gloria más alta que amar a Cristo, que exaltar la cruz de Cristo y vivir por la causa de Cristo. No lo hay. Esa es la gloria que no se marchita jamás. Su cuerpo y mi cuerpo se van a marchitar en algún día. El dinero se va a ir. Podemos perder el dinero. Se puede acabar el dinero. Pero Cristo es la delicia que nunca se apaga. Y esa es la iglesia verdadera, un pueblo que se gloría en Cristo y en nadie más. Queridos hermanos, querida hermana, joven, ¿por qué causa estás viviendo hoy? ¿Cuál es la causa? ¿En dónde encontramos el gozo eterno? ¿Dónde encontramos delicia? ¿Es en la persona de Cristo o es en los bienes, el trabajo? O a lo mejor lo estás dando todo por algún deporte y encuentras más gozo en ese deporte que en la persona de Cristo. O a lo mejor estás encontrando un bienestar mayor en el trabajo que en Cristo. No hay gloria más importante en nuestras vidas que vivir para la gloria de Dios. No lo hay. Hermanos, en el día de mi cumpleaños, una persona me escribió y me dijo lo siguiente. Me dijo, hermano, que los años que Dios le otorgue en este mundo sean usados con sabiduría,
y para sus propósitos eternos, para la gloria de Dios. La verdad que eso me impactó mucho. Y querida iglesia, les quiero decir lo mismo, que los años que Dios te otorgue en este mundo, úsalos con sabiduría. Usemos nuestras vidas para los propósitos eternos, para la gloria de Dios. No podemos desperdiciar más tiempo. Debemos vivir por la causa de Cristo y por la causa de Cristo. Hermanos, está bien tener bienes, adquirir propiedades. No es pecado eso en sí mismo. Hermano, juega el deporte que quieras jugar, pero no podemos encontrar mayor deleite en las cosas pasajeras de este mundo que en la persona de Cristo. No puede ser el centro de tu vida y de mi vida. Nuestra gloria eterna debe ser Cristo y nadie más. Que Dios sea nuestra delicia. En solo Él gloriémonos, en Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Recordemos, hermanos, gloriarse significa literalmente jactarse o alardear de algo, pero no en el sentido orgulloso de este mundo, sino en el sentido de exaltar con gozo santo, con confianza plena, a quien que es supremamente valioso en nuestras vidas. Querida iglesia, gloriémonos en el sacrificio de Cristo, gloriémonos en la cruz de Cristo y en nadie más. Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66, dice lo siguiente: al día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan los discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Aquel engañador que decían ellos era Cristo, el mismo que él les decía que iba a resucitar al tercer día. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Resucitó. Le pusieron guardias, le sellaron la tumba. La muerte no lo pudo detener. Venció la muerte. Gloriémonos en el sacrificio de Cristo, pero también gloriémonos en su resurrección, porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando venir por su iglesia. Querida iglesia, nos sentaremos a la mesa del Señor recordando este maravilloso acto de amor, pero también nos sentaremos a la mesa del Señor con esperanza, porque Cristo viene por su iglesia. Pongámonos en pie, alabemos, adoremos a nuestro buen Señor, Salvador, Jesucristo.